Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el paro nacional suspendido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Pero también hay otra realidad que la prensa corporativa y oficialista de este país andino trata de evadir: la investigación al presidente Guillermo Lasso por las revelaciones de los llamados papeles de Pandora, donde se encuentra a él con fortunas, al parecer, en paraísos fiscales en Estados Unidos. Cada día aparecen más evidencias sobre el tema, pero las manipulaciones mediáticas impiden un mejor debate sobre este delicado asunto. Pero también ahora intentan edulcorar el panorama hablando de las supuestas bondades de los proyectos económicos urgentes que enviará Lasso a la Asamblea en esta coyuntura. Por eso queremos conversar con el vicepresidente del Movimiento Revolución Ciudadana, Francisco Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto verte por acá, Francisco. ¿Cómo estás? Qué gusto, Orlando, qué gusto compartir con todos los ciudadanos de la Patria Grande a través de Telesur. Iniciando con un mensaje de que, lastimosamente, pasando el Día de los Difuntos, se puede decir que a Ecuador se le ha muerto la empatía y que su memoria a la final resultó más frágil de lo normal. Recordamos ahora los muertos de la pandemia, que fueron miles olvidados por el gobierno, miles de personas que fueron parte de nuestro entorno y que lastimosamente ahora ya no están. Y ahora hay un elemento que por fuera del Ecuador sí llama mucho la atención, Francisco, y tiene que ver con que el Ecuador vive un estado de excepción decretado por 60 días y se supone que eso era para combatir, atenuar la crisis carcelaria, la situación de inseguridad que vive el país. Otros analistas piensan que efectivamente se lo hizo para atemorizar a los manifestantes, protestantes y a los grupos sociales que convocaron al paro. Pero en los últimos días se ha resuelto la crisis carcelaria, todavía hay balaceras, hay decapitaciones al interior de las cárceles y por fuera de las cárceles sigue el grado de inseguridad en este país. Entonces, ¿de qué sirvió el estado de excepción? De nada, absolutamente, Orlando. Recordemos, y para tratar y para abordar el tema que nos asiste hoy día, el tema de coyuntura nacional, recordemos que Guillermo Lasso buscó la presidencia de la República por más de 10 años. Tuvo una década entera para prepararse y para preparar un equipo en todas sus áreas. Tuvo además la suerte de que le precediera un gobierno títere, como fue el de Lenín Moreno, que siguió al pie de la letra la política fiscal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por lo que le decían sus aliados. En teoría, Lasso debió llegar al poder con ideas claras hacia dónde llevar no solo la economía nacional, sino la seguridad, la salud nacional. Lo increíble es que no fue así. Sus medidas económicas, sus medidas de seguridad no han paliado en nada la situación, la grave situación que vive actualmente el Ecuador. Vemos que no ha hecho nada por la crisis económica. Lo único que ha hecho es hacer los despidos en el sector público, los aumentos de precios en los combustibles, que prácticamente fueron el detonante para las movilizaciones. Y sabemos que eso cualquier coronel golpista del siglo pasado, Orlando, con una mínima formación contable, habría hecho lo mismo. No vemos un norte en la política macroeconómica, no vemos un norte en las políticas de seguridad pública, de salud pública, así que esperamos, y lo único que nos toca ahora es resistir, Orlando. Ya, pero estas circunstancias de las que estamos hablando, los problemas que vive el Ecuador, ¿en dónde se podrían resolver? Porque el presidente, además de lo que acabas de mencionar, da lugar a pensar que él está incapacitado, está maniatado porque hay un movimiento conspirativo, ha dicho él. Incluso habla de un triunvirato de la conspiración que lo estarían liderando, dice él, Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa. ¿Esto qué explica de lo que está haciendo, o mejor dicho, de lo que no está haciendo Guillermo Lasso? A ver, Orlando, hay que dejar sentada la complejidad de la administración pública y las dinámicas sociales del primer cuarto del siglo XXI, que no son ni de lejos las circunstancias que vivimos en el primer cuarto de siglo o en el último cuarto del siglo pasado. Hay un concepto, se podría decir que hay un error de concepto
esto no es un tema de Guillermo Lasso versus la CONAIE y tampoco es que sobre la capacidad de movilización que tenga la CONAIE recaiga toda la esperanza de resistencia al neoliberalismo. No, Orlando, el daño es hacia todas las familias en su economía. Hay que resistir y ojo, lo importante y que hay que remarcar es que las movilizaciones nacen a partir de los sectores sociales, de los sectores populares, de los estudiantes, de los arroceros, de los sindicatos de los trabajadores, habiendo sido la génesis de este gobierno, como lo catalogamos nosotros como organización política, nada más ni nada menos que la continuación del gobierno de Lenín Moreno, tanto en lo político y en lo económico. Ya, entonces, en función de lo que acabas de mencionar, hay dos elementos que también están en perspectiva. El uno tiene que ver con los proyectos de ley que anunció que enviaría, ha enviado uno efectivamente de reforma tributaria y ahí hay algunos elementos que todavía no le quedan claros a la ciudadanía. La Asamblea tiene prácticamente 30 días, ya han corrido casi 5 de aquello y no tiene claro hasta dónde esta reforma tributaria, por ejemplo, le permitiría financiar, tener liquidez al Estado para resolver los problemas que según Guillermo Lasso le dejó el gobierno anterior. La reforma tributaria que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea no tiene nada que ver con las cuestiones graves que está pasando el país. Recordemos que Lasso encabeza un gobierno neoliberal, por decirlo así, desalmado, que piensa poco en los pobres, que tiene una lógica libertaria bastante ruin, por así decirlo, porque lastimosamente va en detrimento y en deterioro todas las leyes que ha remitido a la Asamblea en las grandes mayorías. El gobierno de Lasso sabemos que tiene en sus manos un problema inflacionario, mi querido Orlando, muy serio, que no lo topa ni lo resuelve la ley que propone en la Asamblea. Y eso hay que dejar muy en claro, el problema inflacionario, el problema económico grave que cruza el país actualmente no lo topa en la ley de creación de oportunidades ni en la ley tributaria. Este problema inflacionario se agudiza con el alza de los combustibles y el transporte. Y ahorita el inmediato desafío de Guillermo Lasso es controlar la inflación que se viene a raíz del alza de los combustibles y del alza del pasaje de la transportación pública. Ya, pero eso precisamente el tema de los combustibles, él dice que ha congelado el precio de los combustibles, particularmente del diésel y de la gasolina denominada extra, pero en realidad lo incrementó y eso motivó la movilización. ¿Hasta qué punto entonces esto, a propósito de que pasó un feriado, no va a activar de nuevo la protesta popular? Porque efectivamente se incrementaron los precios de los combustibles. A ver, Orlando, cuando hay necesidad de ajustar, siempre se discute si es mejor el gradualismo o el shot. O sea, subir de un poco o de un solo golpe. Pero Lasso hizo una debacle con todo esto. Lo subió de un solo golpe, lo congela, mientras el país vive una catalepsia. Es un horror, por así decirlo, desde la viveza de Guillermo Lasso de subir a una brutalidad el diésel y la gasolina, podemos concluir que estamos gobernados por un tipo sin el menor escrúpulo político y lo que dije al principio, un tipo que vino preparándose supuestamente durante 10 años para asumir las riendas del país y no vemos que absolutamente tiene alguna claridad para llevar adelante el norte del país. Vemos cómo desde los sectores sociales, como desde los estudiantes, como desde el ciudadano sin bandera salen a reclamar a las calles. Hay, si bien es cierto, ciertas organizaciones como los compañeros indígenas que también se abanderan de la lucha contra el neoliberalismo de Lasso, pero que también hay mucha tela que cortar. Vamos al caso que pasa con la dirigencia, con el divorcio entre la CONAIE y Pachacuti. Lastimosamente, si no se definen bien las cosas, el mayor común de los ecuatorianos van a pensar que la CONAIE con una mano tira la piedra y con la otra negocia por abajo del gobierno. Así que es un panorama lleno de complejidades, Orlando. Ya, para terminar este primer bloque, Francisco, entonces, si ese es el panorama, ¿cómo se está valorando, por ejemplo, la credibilidad, la popularidad del presidente Lasso? Hay encuestas que le dan una caída contundente, otras que lo colocan en un 60%, y si esto es así, efectivamente, que ha caído su popularidad, ¿a qué obedece? ¿Solamente es lo que acabamos de mencionar o hay otros factores en medio? Hay un número de factores y de errores que los lleva cometiendo desde el principio el presidente Lasso, inicialmente con la endeble cuestión que hizo con las
bancadas de Pachacute, de la izquierda democrática, con ese pacto que más allá de darle una gobernabilidad, fue un pacto de ingobernabilidad, haber roto la palabra que había tenido ya con las conversaciones con el Partido Social Cristiano, con el mismo UNES, no tener un panorama claro de sus políticas económicas, de sus políticas a nivel de gobierno central. Son un sinnúmero de cuestiones que llevan actualmente, a los 6 meses del gobierno de Guillermo Lasso, a vivir una crisis social bastante profunda en el Ecuador. Recordemos que también, como pasó con el gobierno de Lenín Moreno, lo que lo mantienen aún, por decirlo así, esa falsa popularidad, son los medios de comunicación corporativistas. Hagamos una primera pausa, Francisco, y enseguida volvamos sobre dos temas. El uno es los famosos Pandora Papers que involucran al presidente, y la segunda es una nueva mayoría parecería que se configura en la Asamblea Nacional. Hagamos la pausa y enseguida nos volvemos a conectar con Francisco Hidalgo, vicepresidente del movimiento Revolución Ciudadana. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Francisco Hidalgo en la provincia de Manabí, donde él reside, para conversar sobre lo que significa para el Ecuador el escándalo de los denominados Pandora Papers o papeles de Pandora. Francisco, parecería que de lo que uno ve en la prensa ecuatoriana, en los canales de televisión, en los periódicos, este tema no existe y por el contrario tratan de desviar la atención señalando culpabilidades, responsabilidades en hechos que todavía no se han demostrado, por ejemplo, en contra del señor Rafael Correa, expresidente del Ecuador. A ver, como lo decía un gran amigo, si no lo nombran a Correa, Orlando, no existen. Vemos cómo lastimosamente, y no solamente en el tema de los Pandora Papers, nosotros nos podemos remitir al tema de la pandemia, al tema de las movilizaciones de octubre del 2019, cómo la prensa nacional lastimosamente hacía oídos sordos al clamor de un pueblo, mientras los ciudadanos estaban luchando en las calles, en todo el país, no hacían nada que poner telenovelas, que poner caricaturas, pero la grave crisis económica no la mostraban, sino es por los medios internacionales como Telesur, como los medios aliados, como las plataformas alternativas. Los ciudadanos no pudieron haber tenido una concepción clara de lo que sucedía en aquel momento. Actualmente no nos vemos muy alejados a esa situación. Vemos que lastimosamente se repite ese mismo presupuesto, mientras los medios de comunicación internacionales hablan de lo terrible, de la falta de moral, de la falta de ética, que es la que un presidente tenga empresas en paraísos fiscales, en este caso el escándalo de los Pandora Papers. En el Ecuador, los medios de comunicación hacen mutis por el foro. Por suerte, los millones de ciudadanos no solamente seguían ya ahora a través de los medios de comunicación tradicionales, ahora tienen las redes sociales, tienen las plataformas alternativas, y la ciudadanía está más clara que nunca de el incumplimiento de Guillermo Lasso hacia el pacto ético, que recordemos fue una ley que fue aprobada por la Asamblea en el año 2017, luego de una consulta popular, donde decía explícitamente que los candidatos a alguna elección popular no podían tener ningún tipo de empresas en paraísos fiscales. Vemos que Guillermo Lasso ha incumplido ese precepto. Hay actualmente algunas causales de destitución, pero todo esto se va y se está siendo investigado por la Asamblea Nacional. Esperemos que los medios de comunicación inauguren la coherencia y la decencia y le informen a los ciudadanos lo que en realidad pasa con el presidente Lasso. Ahora bien, hay un elemento ahí que vale la pena reflexionar, Francisco, y tiene que ver con que lo que ha revelado, lo que ha mostrado, por ejemplo, la asambleísta Mónica Palacios sobre el significado que tuvo una transacción posterior, o sea, que efectivamente se concretó posteriormente a inscribir su candidatura, sería motivo de destitución, es decir, una causal ya de destitución. ¿Es posible llegar a ese nivel, a ese estado en el que la Asamblea pueda proponer, a partir de ese informe, la destitución del presidente Lasso por haber cometido esa violación a la ley? Es posible.
las pruebas, lógicamente, pero recordemos que al ser presidente de la República, antes de seguir con el proceso de destitución por una de las causales, entre ellas está el testaferrismo, está la evasión de impuestos, está el perjurio y la principal, que es el incumplimiento del pacto ético, la Asamblea debe remitir el proceso hacia la Corte Constitucional para que ellos den un dictamen favorable para proseguir con el juicio político. Lastimosamente vemos que las mayorías móviles actualmente en la Asamblea se deben al gobierno de turno, como pasó con el gobierno de Lenín Moreno. La única bancada que es bastante coherente y está pegada al clamor de la ciudadanía, por supuesto, es la bancada UNES, que responde a la organización política a la que pertenecemos. Esperemos que la justicia haga y cumpla su rol, esperemos que nuestros compañeros asambleístas sigan investigando esto y que se llegue al final a tener lo que nosotros queremos, una justicia no selectiva, una justicia verdadera y que paguen lo que tengan que pagar. Ahora bien, pero si eso ocurriese, parecería que ahora, con más calma, con más confianza, el presidente Lasso habla de que ya no acudirá, por ejemplo, a la muerte cruzada o a esas figuras, porque parecería que tiene una nueva mayoría. La elección de la segunda vicepresidenta de la Asamblea parecería que conformó esa nueva mayoría, donde no está, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, sino que incluso quienes ahora hacen oposición, como el Partido Social Cristiano, apoyarían esa mayoría, esos proyectos de ley, y con eso, por ejemplo, posiblemente un proceso de destitución sería inválido si se tiene esa mayoría. Nada nos asegura, Orlando, que una mayoría esté apegada al gobierno, que se consolide. Vemos cómo estos 6 meses de gobierno han pasado con una mayoría totalmente frágil. Vemos cómo se viene otra vez el fantasma del reparto, vemos cómo se vienen los intereses personales de ciertos asambleístas, de ciertas bancadas, y nada absolutamente asegura que esta nueva mayoría pueda mantener al gobierno. Y recordemos que los ciudadanos, si bien es cierto, han hecho una para en las movilizaciones, lógicamente al ver los próximos días cómo la inflación sigue subiendo, cómo la economía de sus bolsillos sigue en deterioro, cómo el empleo no se da para más, como lo dije al principio, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo digno. Todas estas cuestiones van a seguir calentando las calles y generando un estallido social. Nosotros, lógicamente, somos una oposición democrática, no queremos en ningún momento la desestabilización del país y tendremos que reclamar por lo que haya que reclamar, y en este sentido son el clamor popular de las grandes mayorías, que son empleo, seguridad, las cuestiones de los préstamos, las cuestiones de la salud pública, de la educación. Así que nosotros nos catalogamos como como una oposición democrática. Esperemos que por el bien del país las cosas cambien, Orlando. Nosotros en ningún momento queremos desestabilizar un gobierno, pero lo que sí exigimos es que el gobierno cumpla con sus promesas de campaña. Sí, pero entonces esta nueva mayoría, por ejemplo, en el caso muy concreto particular del proyecto de ley enviado, el de denominado económico urgente para la reforma tributaria, con esta nueva mayoría pasaría, porque al menos de lo que se conoce tendría siquiera 83 votos, se necesitan nada más que 71, a lo mucho, para eso. Entonces cuenta con esa mayoría. ¿Qué va a pasar entonces si se aprueba este proyecto de reforma tributaria? Vamos a un punto muy importante, Orlando. El andar remitiendo proyectos de ley a las comisiones que no corresponden pueden generar una inconstitucionalidad por la forma. Vemos que hoy el CAL va a remitir una ley a una comisión que no le corresponde. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, pueden tener la mayoría, pueden tener los votos, pero como todas las leyes que ha remitido el gobierno central a la Asamblea Nacional, siempre llegan con vicios de inconstitucionalidad. Y uno de estos vicios es que las leyes van a comisiones a las que no les corresponden. Esperemos y vemos qué deciden las comisiones en las que recaen las leyes que ha derivado el gobierno de Lasso. Ahora bien, para ir cerrando entonces, Francisco, dos elementos claves. El primero te lo planteo así de entrada. La Revolución Ciudadana está siendo la única oposición, es decir, es el único movimiento que puede contrarrestar, contraponer, contradecir lo que este aparato mediático y este aparato político que se ha ido conformando a favor del presidente Lasso intenta colocar como un sentido común de la realidad. Es que el país estaba destrozado y que por lo tanto le toca tomar medidas urgentes. Y si ese es el rol de la Revolución Ciudadana, ¿hasta dónde le alcanza? Porque efectivamente, algunos señalan así, sin la presencia de Rafael Correa es mucho más débil la posibilidad de hacer una efectiva oposición política y democrática en el Ecuador.
Bueno, vemos que no solamente la oposición va desde la organización política como Revolución Ciudadana, la oposición y la resistencia viene desde el pueblo, como le dije al inicio de la entrevista, viene desde los sectores sociales, desde los estudiantes, desde el sector de los compañeros arroceros, vienen desde el sector de los trabajadores. Y si bien es cierto, la figura de Rafael Correa no está presencialmente en el Ecuador, tenemos actualmente nuestra presidenta, Marcela Guiñaga, que es una mujer que ha tomado las riendas del partido, una mujer con las líneas muy claras de lo que se debe hacer, una mujer que actúa en pleno derecho. Así que a partir del liderazgo de nuestra presidenta Marcela Guiñaga, de los demás compañeros dirigentes históricos, vamos a seguir encabezando esta oposición democrática. Recordemos también, Orlando, que si bien es cierto, los compañeros de la CONAIE, de Pachacutic, se catalogan, por así decirlo, como opositores al gobierno, eso en teoría, pero vemos que en la práctica no sucede eso. Además, tengamos en cuenta que el hecho de ser indígenas o de ser de la CONAIE no quiere decir que sean netamente de izquierda. Vemos que hay un sinnúmero de posturas dentro de la misma CONAIE, hasta mismos compañeros indígenas que responden a la derecha. Así que nosotros, como coherentes y consecuentes con el clamor popular, vamos a seguir en resistencia y vamos a seguir defendiendo lo que haya que defender y reclamando lo que haya que reclamar. Sí, precisamente la pregunta iba por ese lado, porque hay un tema de fondo y es que en el lado del campo progresista parecería que no hay unidad, es decir, no se ven puntos de contacto efectivos, reales, concretos, entre Revolución Ciudadana, movimiento indígena de ese sector progresista y otras fuerzas de izquierda. Entonces, el campo progresista se ve debilitado en el Ecuador, hasta dónde se puede consolidar en la misma medida en que el proyecto neoliberal se afianza desde la perspectiva y la gestión de Guillermo Lasso. Nosotros como organización política, Orlando, eso estamos generando, la cohesión y la unión de todas las distintas corrientes y vertientes progresistas que vayan en función de la defensa de la causa común, que es el bien de los ecuatorianos y de una patria que nos acoja a todos y a todas, de igualdad, de equidad, de trabajo. Lastimosamente, como lo dije hace un instante, desde el sector indígena, desde diversos sectores, hay desde derechistas, desde fanáticos religiosos, y no hay un canon o un código en que se diga o de que el ser indígena es netamente ser de izquierda o que el ser progresista es netamente ser de izquierda. Lo que actualmente nos debe unir es la causa común de recuperar y salvar la patria de la grave crisis en la cual se encuentra. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo a la distancia, que estén muy bien. Gracias a Francisco Hidalgo, vicepresidente del Movimiento Revolución Ciudadana, a propósito de la coyuntura que vive el Ecuador, expectantes además de lo que pueda ocurrir, porque el presidente Lasso ha invitado a Leonidas Issa, dirigente, líder de la CONAIE, a una reunión el próximo 10 de noviembre. Estaremos atentos a eso. Cuídense mucho, que la pasen bien.